Bien, para entrar en detalle en este tema, nos acompaña en este momento en el set de la revista don Guido Vargas de UPA Nacional, agricultor también, y nos acompaña también vía telefónica don Juan Rafael Lizano, del presidente de la Cámara de Agricultura, que precisamente se encuentra en la finca haciendo actividades, y vamos a hablar con él, si nos permite don Guido Vargas, primero para que él pueda continuar con sus actividades. Don Juan Rafael Lizano, buenos días. ¿Qué detalles o por qué se logra este acuerdo, la necesidad de un acuerdo de estos para regularizar a la población migrantes para que realice trabajo en el agro? Buenos días. Adelante, don Juan Rafael. Buenos días. Bueno, teníamos varios años de estar tratando de mejorar un decreto que existía para trabajadores migrantes. Hicimos varias propuestas. Este gobierno se comprometió mucho con nosotros. El señor ministro había estado del lado de nosotros varias veces y un trabajo conjunto con los viceministros de Agricultura, la directora de Migración, el viceministro de Gobernación y el Trabajo, se logró un sistema por el cual se podrá registrar a los trabajadores migrantes que entren a diferentes cultivos. Por ejemplo, la corta del café, la corta de la caña, la pizca de la naranja, la cosecha del melón, la cosecha de la sandía, en fin, muchos lugares donde se necesitan en épocas muy claras la posibilidad de tener mayor mano de obra, y se hizo una encuesta para ver, o se abrió unas ventanillas para ver si los costarricenses estaban muy comprometidos hacia esto, y no había. Sí sé que hay mucho más de los que posiblemente aplicaron, pero esos están en los lugares, en los pueblos cercanos a las fincas, pero no alcanzan jamás. Y entonces se dio un sistema en el cual se va a registrar la gente para poder trabajar en Costa Rica migrantemente, es decir, no es que se van a quedar aquí. El sistema hace que el gobierno y el Ministerio de Seguridad pueda perfectamente identificar quiénes son los que trabajan, de a dónde vienen, a dónde viven, de a dónde se trasladan, y eso será una migración mucho más ordenada, y además esta gente posiblemente cuando termine las cosechas salgan del país. Acuérdense que esto es como estacional, la cosecha empieza en el lado de la zona sur, San Vito, ese lado del sur empieza la cosecha de café, ahí llega mucha gente básicamente de Panamá, de ahí pasa Pérez Celedón, de ahí viene la zona de Turrialba, Cachío, Rossi, y sube después al occidente, donde está Naranjo, Grecia, etcétera. Es una parte de café. En la parte de caña casi toda desde enero a mayo, donde es toda la cosecha, y los otros cultivos son entre enero, febrero, marzo, abril. En fin, esa es la época en que se necesita más gente. No hay gente en el país, y como un país civilizado, Costa Rica va a permitir que venga la gente, no que venga escondida, no que venga pasando por las fronteras, para que pueda trabajar dignamente y nosotros tener la mano de obra necesaria. Don Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultores, aproximadamente ¿cuánta gente, si existe alguna cifra, se está necesitando para estas diferentes actividades agrícolas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué significa para el sector agro contar con trabajadores en condición regular en nuestro país y no en condición irregular? Adelante. Bueno, es muy importante para nosotros, porque si no se pueden recoger las cosechas, y ahí no podemos producir, perderíamos la cosecha. Y la gente son alrededor de 40,000 personas las que hacen falta. La gente que viene migrante, por ejemplo, a las corridas de café o a la corte de la caña, mucha viene y se va. La gente que está en las fronteras con la cosecha básicamente de la naranja es un poco transfronteriza. Es transfronteriza, a veces está 2 semanas, 3 semanas, perdón, después vuelve, después se va. En fin, es un trabajador migrante, como la palabra lo dice. En las cosechas de café la gente casi siempre llega aquí a finales de noviembre, mediados de noviembre, y sale por ahí de marzo, o pasa la cosecha de caña. En fin,
Es un trabajador que no está en una sola zona, que pasa de zona a zona y que con ellos logramos la recolecta de las cosechas. ¿Se ha dado en épocas anteriores, don Juan Rafael, que se pierda cosecha, producto, por ende, obviamente, pérdidas para los productores, agricultores, por falta de mano de obra? Bueno, si no entraran los trabajadores migrantes, posiblemente se perderían cosechas, no hay ni duda de eso, ¿verdad? Porque nuestra mano de obra que está dedicada al campo no alcanza. Puede haber una parte, pero no toda, y es necesario que venga la mano de obra migrante. Justamente ahí venía la pregunta que le hacía anteriormente don Juan Rafael, y ya para dejarlo, sabemos que usted está en sus actividades propias en su finca. Le hablamos, la pregunta que le hacía era la importancia o la diferencia que significa para el sector agro tener trabajadores regulares a tenerlos de manera irregular. ¿De qué manera beneficia esto de que sean regulares y no irregulares para que los sectores agrícolas puedan contar con esta mano de obra? Mire, podría, si no están, ya cuando la ley y el decreto estén en vigencia y de acuerdo con las leyes que actualmente tenemos, podría llegar migración y sacar del país todos los trabajadores que no estén legales, podríamos tener problemas, podría difícil ser asegurados, en fin, habría muchos problemas porque nadie sabe quiénes son ni tienen ningún estatus de regularización en el país. Esto hará que podamos tener mayor regularización y un poco más justo para los mismos trabajadores migrantes, el que tengan su carnet, sepan quién es, estén localizados, en fin, y también para las autoridades sepan dónde está y cómo se llaman, quiénes son, de dónde vienen, en fin, es una regularización que es importante para todos, para los trabajadores, para los empresarios, para los agricultores que contratan gente, porque no crea que solo los grandes agricultores, hay pequeñas fincas que contratan 1, 2, 3, entonces también para ellos es necesaria esta mano de obra. Muchísimas gracias, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura, que nos daba detalles precisamente de los beneficios de ese acuerdo, bueno, esa regularización que se pretende para los trabajadores migrantes. Está con nosotros Guido Vargas, de UPA Nacional. Don Guido, muy buenos días. Nos explicaba un poco, don Juan Rafael Lizano, lo que permite seguridad para los que contratan, reglas claras. Reglas claras en cuanto a los permisos de trabajo para esta población. A mí me interesa una consulta, don Guido. Si podemos poner un ejemplo de una finca de X hectáreas, ¿cuántos trabajadores se necesitan para recolección de café o de caña? Porque se habla de 40.000 personas, ¿verdad?, que se requieren para esta época. Pero en diferentes actividades. Sí, en diferentes actividades. Si nos puede poner un ejemplo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar y gracias a los televidentes. Nosotros consideramos que todos los esfuerzos para fortalecer la mano de obra es muy, muy importante. Pero la regulación migratoria es importante, pero es mucho más importante la propuesta social del sector productor, que tiene que ver con regulación migratoria, con seguridad social, con albergues, con casas de la alegría en el caso del sector cafetalero y un protocolo de buenas prácticas agrícolas. Porque nosotros consideramos que para ser sobrevivientes en la agricultura y en épocas de cambio, tenemos que hacer cosas diferentes y además posesionarnos en los mercados. Este esfuerzo pionero lo ha hecho el sector cafetalero y también se ha venido haciendo esfuerzos en todo el resto del sector productivo, especialmente en toda la parte de recolección de cosechas, ya sea café, la época de la zafra, la cosecha de naranjas, en la horticultura. Y en el caso específico de café,
el 61.9% es costo agrícola. Y cuando se vienen estos periodos de cosecha, se requiere mucho más mano de obra, lo que llamamos las temporalidades. Entonces nosotros creemos que todos estos esfuerzos para regularizar todo nos lleva a una propuesta social Costa Rica que ya es reconocida en el mundo. En el caso de café, los diferenciales que hemos tenido en la cosecha 2017, 2018 y en la 2018, 2019, porque también hay ventas a futuro, los diferenciales en muchos casos son hasta $100. Don Guido, ¿qué ha pasado? Perdón, César, Sí. queda mi consulta de si en una cosecha, en qué cantidad de hectáreas, cuántos trabajadores se necesitarían. Y forman parte de ese costo que dice usted en cuanto al café, que el 61% es costo agrícola. Un ejemplo. La situación está en que las características son muy diferentes. Son diferentes en el tamaño de la finca, son diferentes en la topografía de la finca, son diferentes por las cosechas. Si estamos hablando de caña, los rendimientos no siempre son iguales. Si estamos hablando de café y más con lo del cambio climático, si hay una buena cosecha, hay una concentración mayor, si hay menos cosecha. Pero también tiene que ver con los periodos de recolección, cuando las lluvias son tempraneras y las cosechas vienen a recolectarse en un régimen de lluvia y tal vez no hay la uniformidad de la cosecha. Entonces, ahí entran otras variables. Si las floreas del Valle Central o el Valle Central Occidental fueron en abril y hay una florea uniforme, pues entonces la recolección. Entonces, todo eso va a depender. Y precisamente estas características son las que hacen que los migrantes que han venido periódicamente y que no es una oleada que se queda en el país, sino esa temporalidad, y se van retirando. De hecho, se comienza la cosecha en el sur, se viene trasladando hacia el valle del General, después viene hacia el Valle Central, después se va hacia Los Santos. Es como una ronda como de 5 meses. Bien, invitamos a autoridades de Migración y también del Ministerio de Agricultura, pero nos dijeron que no nos podían atender a estas horas de la mañana. Ellos estarán dando más detalles sobre este proceso a lo largo de la mañana, pero tenemos vía telefónica a Eduardo Navarro de la Comisión Interinstitucional de Atención al Migrante. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué significa este proceso para regularizar a los migrantes? ¿Cómo se haría para garantizar que todo el proceso se haga claramente y que las personas que vengan pues, puedan realizar sus actividades agrícolas de manera ordenada? Buenos días. Buenos días, César y Julieta y todas las personas que están viendo la revista. Este tema hay que analizarlo con mayor profundidad, partiendo de que fue el viernes que el gobierno y la Cámara de Agricultura anunció la regularización de trabajadores agrícolas mediante una categoría especial. Yo quiero aclarar algunos de los conceptos que se han dicho en estos minutos. Primero, la actividad del café, en lo que se refiere a la cosecha, ya está ordenada. Se hizo un gran esfuerzo desde hace 4 años, desde hace 4 años para acá, con la doctora Rocío Sáenz como expresidenta ejecutiva de la Caja. Se logró un acuerdo con el ICAFE y en ese momento se aseguró el seguro social para los corredores de café, con un acuerdo de café caja, donde los productores, y esto es una premisa fundamental, los productores, mediante el impuesto que están pagando por FANEGA
de café entregada, un tracto va destinado a un fondo para el pago del seguro social de los cogedores de café, migrantes y nacionales. Y además también se asegura el pago justo por cajuela entregada. Aquí hay una ambigüedad que tiene que aclararse a nivel de autoridades y de jerarcas, porque lo que es café está regularizado. Ahora, para entender el tema, y nosotros desde la Comisión Interinstitucional de Asuntos Migratorios de Los Santos hemos venido haciendo un gran esfuerzo de sensibilización no solo a los productores, sino a la institucionalidad pública, bancos, etcétera, de que para entender el problema hay que ponerse en los pies de un migrante. Hay que entender que esta lógica de desigualdad a nivel de los derechos laborales de los migrantes le sucede a los costarricenses cuando van a trabajar a Estados Unidos, o a los santeños generaleños también cuando se trasladan a Estados Unidos. Entonces hay que felicitar al gobierno de Costa Rica, al Estado costarricense, de que ha venido haciendo todo un esfuerzo de favorecer los derechos de las poblaciones migrantes que vienen a Costa Rica a laborar. En este caso específico, que se refiere a los trabajadores agrícolas migrantes, sí tenemos algunas preocupaciones porque todavía creemos que hay alguna ambigüedad. Por ejemplo, se ha dicho por parte de las autoridades del gobierno que este decreto cubre a las personas que entraron a Costa Rica a partir del 1 de enero al 31, 1 de enero del 2016 al 31 de mayo del 2019, que va a haber un periodo de 6 meses para informar a los productores, a los migrantes sobre los beneficios, y que a partir de abril del 2020 ya se inicia por parte de Migración la atención de las personas migrantes que quieran hacer la solicitud del estatus. Esto es un estatus, es una categoría especial en el marco de la Ley General de Migración y Extranjería, como hay muchas otras categorías. También es importante puntualizar que la Ley General de Migración costarricense innovó para el resto de América Latina y del mundo el principio de la integración. O sea, estamos buscando como Estado la integración de las poblaciones migrantes y no la expulsión. Don Eduardo. La segunda ambigüedad que hemos analizado es que se habla de poblaciones temporales, pero si estamos hablando de que se va a regularizar a las poblaciones que entraron desde el 2016 al 2019 y se le va a dar un carnet de trabajador migrante agrícola por un año, renovable a 2 años, ya estaremos hablando de poblaciones que están en el país desde hace 6 años. Ya un migrante que tiene 6 años en Costa Rica tiene arraigo, no puede verse como un migrante temporal. Y el segundo elemento relacionado a esto es el costo de la regularización. Son $60 a la hora de que se le emite el carnet y $90 en la renovación por 2 años. Creemos en la CIAM que si ya hay una relación laboral establecida con un patrono en cualquier actividad agrícola, ese costo debe subsidiarlo el patrono, igual que el seguro social. El seguro social, así como ya el cafetalero lo está pagando del impuesto al café, el seguro social debe pagarlo el patrono. Eso es asegurar la equidad y el justo trato a las poblaciones migrantes en este país. Yo quisiera hacer una aclaración. Adelante, don Guido. Adelante, don Guido. Sí, a mí me parece que cuando se hace referencia a la seguridad social del recolector de café, pienso que se está refiriendo al FONASCAFE, al Fondo de Sostenibilidad Cafetalera, y que ahí viene la seguridad social, y que sí está establecido un tributo de parte del sector productor de 0.75 de dólar que entra en vigencia cuando terminemos de pagar el FONECAFE. Pero este es un seguro facultativo con límite de tiempo, que es
la época de recolección de los 5 meses que estábamos hablando. Pero esto tiene también una contrapartida del Estado que no se ha puesto, no se ha aplicado. Y entonces, decir que esto ya está resuelto, la verdad es que no está resuelto. Está por resolverse. Ya tenemos legislación, pero para que no sea letra muerta esta legislación, se tienen que cumplir todos los pasos que están propuestos para esa seguridad social, y es que todos pongamos el dinero para hacer efectiva esa seguridad social. Tenemos en línea a Alejandro Barahona, analista internacional, con quien vamos a conversar en este momento. Buenos días, don Alejandro. Si comentábamos al inicio del tema, antes de presentar el tema, que situación contraria sucede en Costa Rica, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, sobre su política migratoria. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué Costa Rica abre las puertas a migrantes en el tema para darles permiso de trabajo? Y existen las condiciones, si escuchó a don Eduardo Navarro y a don Guido Vargas, para que se dé esta posibilidad. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Miren, me parece que en primer lugar hay que señalar que históricamente hemos tenido toda una dinámica de integración de los migrantes. Somos un país de inmigrantes y yo creo que ahí hay un elemento de convicción nacional sobre la responsabilidad que nos corresponde como país para ir generando condiciones cada vez más humanas, más respetuosas de los derechos humanos en materia de integración. Y en ese sentido rescato también las palabras del presidente la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque es la manera en que Costa Rica trata de integrar a esas poblaciones inmigrantes, entendiendo que con este decreto no se resuelve todo. Lo digo porque en términos de inmigrantes tenemos tantos inmigrantes económicos, como también ahora desde el año pasado tenemos otro tipo de inmigrantes, que son inmigrantes más por carácter político, tienen un perfil laboral totalmente distinto. Pero sobre este, digamos, elemento me parece digno de rescatar que es un paso en la dirección correcta para no solamente, diría yo, generar los derechos para esos inmigrantes, sino la certidumbre para el mercado laboral costarricense, especialmente el sector agrícola que depende de la mano de obra agrícola, no solamente para el mercado interno, también para nuestro mercado internacional y en momentos en donde ciertamente la economía global y la nuestra también ha tendido a, digamos, ralentizarse. Y eso es un elemento, creo yo, valioso a la hora de rescatar estos aspectos. Y lo otro es que creo que también tenemos que entender que, por supuesto, nuestra producción agrícola está centrada principalmente en zonas no urbanas. Y cuando digo esto es porque el decreto va en la lógica de la parte agrícola. Y lo digo porque efectivamente es nuestra ruralidad la que más está sufriendo los embates de la situación sociolaboral en nuestro país, y creo que este decreto lo que busca es generar condiciones en esas regiones de manera también que no se siga reproduciendo la lógica de promover que esa inmigración venga del campo hacia la ciudad. Y digo esa inmigración, no hablo ya solo de la inmigración internacional, sino también hablo de las migraciones nacionales que por falta de empleo buscan acercarse hacia el país. Alejandro Barahona, analista. Recordaba también el caso, a propósito de eso que usted decía, que hay diferentes tipos de migración. En este caso es una migración de carácter económico, personas que vienen buscando trabajo. Pero recordaba el caso de 2016, también el caso de los cubanos que estuvieron en nuestro país en diferentes puntos y que también se trabajó de esta manera, don Alejandro, de forma bastante ordenada, y al final pues se logró la salida de muchos de ellos con destinos hacia Estados Unidos, pero se hizo justamente de una forma ordenada y tratando pues de mantener todo de manera regular. Claro, es más, esos migrantes eran migrantes de paso, pero recordemos que el año pasado tuvimos una oleada de inmigrantes nicaragüenses por razones políticas que recientemente un estudio del IFAN, dado a conocer también por ustedes, da cuenta de que mucha de esa inmigración es inmigración
no solo políticas, sino que el perfil laboral que tienen es un perfil laboral de técnico o profesional. Y esos inmigrantes, un 50% están sin empleo, producto también de la situación laboral que tiene Costa Rica. Y yo diría esto, aunque este decreto es muy importante, no solo para el sector agrícola y por supuesto para los migrantes, hay que entender que la situación de trabajo hoy día representa retos a una variedad de instituciones muy importantes. Pensaría yo que es una de las variables que el presidente va a considerar a la hora del sustituto en la cartera de trabajo. Y por supuesto recordemos que hace pocas semanas también el presidente anunció que la nueva viceministra de la presidencia, Silvia Lara, también iba a jugar un papel importante en términos de reactivación económica. Yo a esto sumo, por supuesto, la ministra del MEIC y, por supuesto, don Renato Alvarado en el MAG. Y lo digo porque el país está ya no solo en el 12%, sino que todas las perspectivas tienden a decir que el desempleo va a crecer en lo que queda del año, si no se hace algo rápido. Y ahí me parece un componente que es absolutamente necesario que el gobierno considere. Este decreto es un paso en la dirección correcta, pero es solo un paso. Y es un paso que tal vez tenemos mucho tiempo de estar esperando que se avanzara, pero que es absolutamente imprescindible que se continúe. Gracias, Alejandro Barahona, analista internacional, que nos da una perspectiva más global sobre pues este decreto y lo que permitiría o lo que daría esta mano de obra migrante. Don Alejandro, permanezca en línea, si puede, para seguir conversando sobre el tema. Don Eduardo Navarro señalaba que en el área de café se daba un pago justo y el pago del Seguro Social. Don Guido, dice usted que falta ese aporte del Estado. ¿Qué pasa con otros sectores, como el de la caña, el del melón? Bueno, estos son procesos. Había mencionado que el sector cafetalero es pionero en este esfuerzo y nosotros esperamos que nos vamos a ir juntando en la mejora social, en la mejora ambiental, en el posicionamiento de nuestros productos en los anaqueles del mundo. Y sí, yo tengo que decir que este decreto sí es un paso en la dirección correcta. Tenemos, creo que todavía en vía telefónica, Eduardo Navarro, de la Comisión Interinstitucional de Atención al Migrante. Justamente para retomar esto que usted mencionaba, don Eduardo, ya en el café propiamente ya se venía regulando esto, pero bueno, ¿qué es lo que viene ahora para otras actividades agrícolas? ¿Cuáles son los pasos que deberían de seguir para que las personas migrantes que vengan a trabajar en estos sectores pues lo hagan de manera regular y pues obtengan los beneficios y los derechos también y los deberes de una persona que está en condición regular en el país? Gracias. Reitero que el Estado costarricense, en ese principio de la integración de los migrantes, ha avanzado. También es importante que en ese decreto, a la hora de su implementación, se incorpore de lleno al Ministerio del Trabajo, que tiene un departamento específico de migraciones laborales a cargo del licenciado Johnny Ruiz. Nos extraña la ausencia del Ministerio de Trabajo y el rol que se le está dando al Ministerio de Agricultura para que certifique la temporalidad o la estadía de los migrantes que se acogerían a este decreto. El Ministerio de Trabajo, en honor a la verdad, ha avanzado históricamente en esos procesos. Mediante convenios o acuerdos con Nicaragua, se ha regularizado el ingreso de migrantes a la cosecha del melón, a la cosecha de los cítricos en el norte. Ellos vienen con permisos laborales de 6 meses, 1 año, y retornan de nuevo a Nicaragua bajo un marco jurídico ordenado, con el reconocimiento de sus derechos salariales y el seguro por parte de los patronos. Yo retomo la preocupación de la necesidad de esclarecer qué es migrante temporal, que viene a la cosecha de un producto, y el migrante que se ha quedado en el país. Me parece que el decreto podría confundir ambos conceptos, partiendo de que ya los migrantes establecidos en Costa Rica tienen el beneficio de otras categorías migratorias para regularizar su situación migratoria.
¿Cuál sería el problema ahí, don Eduardo, que no exista esa aclaración? Específicamente, ¿qué genera? El problema sería que al final los migrantes queden en una situación de vulnerabilidad e invisibilidad. Lo que se ha dicho por parte de los jerarcas es que los migrantes que se van a acoger a este decreto van a tener un año de un permiso laboral mediante el carnet de trabajador migrante agrícola y renovarlo posteriormente por 2 años. Tiempo suficiente para que continúen migrando a otras actividades agrícolas y que luego de 3 años retornarían a Nicaragua, que es el país que recibe más, que nos envía más migrantes. Pero reitero, después de 3 años de estar en Costa Rica con un estatus regular, es poco probable que esas personas retornen a Nicaragua. Entonces habría que darles otra categoría migratoria y asegurar que los patronos les honren sus derechos laborales. Y aquí hay una realidad que no podemos esconder. La ley de migración se aprobó en el 2019 y a la fecha no se le ha aplicado ninguna multa a los patronos que no han cumplido con los derechos laborales de los migrantes, por problemas sobre todo de capacidad institucional, en este caso de migración y extranjería, del Ministerio de Trabajo, para andar haciendo inspecciones en las fincas y analizando el estatus jurídico laboral de los migrantes. O sea, por más de 10 años el Estado ha sido poco efectivo a la hora de aplicar las multas. Y por supuesto no nos interesa como Estado ni como país expulsar migrantes que están aportando al país ese trabajo que los costarricenses no quieren realizar. Y hay una segunda lógica. Los migrantes en cualquier parte del mundo vienen a ocupar espacios de trabajo que los nacionales de ese país ya no quieren desarrollar. Esto es una realidad que se aplica a Estados Unidos y a Europa también. Don Eduardo, usted nos hablaba del caso específico de los migrantes nicaragüenses que vendrían a participar en actividades agrícolas. ¿Se aplica la misma lógica para otro tipo de migrante? Por ejemplo, pensaba en la comunidad Nove Buglé, que viene del lado panameño, que son poblaciones transfronterizas. En este caso en particular se les tiene que dar un tratamiento diferenciado debido a su condición diferente. Pues en el caso nicaragüense, bueno, ellos vienen directamente de Nicaragua, pero en el caso de los Nove Buglé son pueblos transfronterizos. Para las poblaciones indígenas migrantes, la ley de migración fue innovadora. Ahí se trabajó muy fuerte con los organismos internacionales, la OIM y otras agencias de Naciones Unidas, y se creó un capítulo especial para que los migrantes indígenas o indígenas de cualquier parte del planeta, misquitos, en el caso de Nicaragua, tengan la protección especial del Estado costarricense. Por eso es que yo dije que se ha avanzado jurídicamente con lo que es la protección del seguro para los cogedores de café, migrantes y nacionales. Eso es un hito histórico del Estado costarricense que tenemos que divulgar. Que haya costado implementarlo, que el Estado no haya aportado, perfecto, lo que es un hito es cierto. Pero ya ahí está la letra política. Las poblaciones migrantes indígenas están protegidas por el Estado costarricense y en ese sentido hay un capítulo especial. Me parece que ahí hay un referente muy importante para tomarlo como modelo para para poblaciones migrantes que se han dedicado a otras actividades. Y como dice el señor Barahona, ¿por qué no? Para aplicarlo a las poblaciones migrantes, en este caso venezolanas o de otras nacionalidades que no vienen a trabajar directamente a la actividad agrícola, pero que están llenando vacíos que los costarricenses no queremos llenar en materia laboral. Don Eduardo Navarro, de la Comisión Interinstitucional de Atención al Migrante, vía telefónica, don Guido Vargas, que nos acompaña acá en el set de la revista, agricultor, productor, señalaba don Eduardo Navarro que
no existe o no se esclarece bien en este decreto la diferencia entre un migrante temporal y el que ya ha permanecido más tiempo en el país, y que si no se hace eso podría generar o implicaría otras responsabilidades al patrono. Es uno de los aspectos que debería esclarecerse. Es que son características diferentes, y como diferentes deben tener un trato diferente, un trato especial. En el caso nuestro, en la parte de la agricultura, estamos hablando de recolección de cosechas. Y esta recolección y esta temporalidad debe tener un tratamiento sencillo, eficaz, que dé las garantías de seguridad país y de seguridad laboral y de seguridad social. Entonces, esto es solo una parte. Si un migrante viene a trabajar en la construcción, o viene a una corporación, o viene a una transnacional, todo esto son cosas diferentes. De hecho, se habla mucho de la falta de obra nacional y que los costarricenses ya no queremos trabajar en agricultura. Eso todo es un tema, y eso tiene que ver con la sostenibilidad económica de la familia, de la agricultora, del agricultor y de la empresarialidad costarricense. Pero también tiene que ver toda una parte cultural. ¿Cuántos años hacen que bombardean al sector productivo porque dicen que las niñas y los niños no pueden hacer labores agrícolas, porque dicen que son sumamente peligrosas? Y entonces, cuando uno ha sido formado desde niño en la agricultura, y en nuestra generación y unas generaciones después, muchos costarricenses salían de los colegios, de las escuelas a recolectar café. Y todo un bagaje cultural. Hoy no. Si hay un muchacho de 12, 13, 14 años, ya son casi hombres, si no se forman y si no se forjan en el trabajo, pues difícilmente van a ir a la finca o van a hacer trabajos de agricultura. Bueno, entonces, esos son temas importantes. Por supuesto, sin negarles todo ese derecho de ser niños, de ser adolescentes, de estudiar, de todo. Entonces, a mí me parece que en la parte de café, si vemos el sur, donde los agricultores están haciendo un gran esfuerzo con los albergues, con las casas de la alegría, con todo este esfuerzo de que parte de esa niñez sea resguardada, sea custodiada, y que tengan un ambiente digno, pues ese es un esfuerzo, pero eso es un proceso. Recordar que hicimos la invitación a las autoridades de Migración y Extranjería y también al Ministerio de Agricultura para que nos acompañaran esta mañana aquí en la mesa, Julieta. Sin embargo, declinaron asistir. Estamos esperando, nuestra compañera Katia Menéndez, de hecho, está ya en la Dirección de Migración y Extranjería esperando, porque en buena teoría iban a hacer una atención a la prensa generalizada después de las 7:30, así que estamos esperando pues la participación y las palabras de la directora de Migración sobre este plan, este decreto para regularizar a los migrantes que vienen a participar de las cosechas en nuestro país. Tenemos todavía vía Skype a Alejandro Barahona. Con usted, don Alejandro, queríamos retomar justamente todas las peculiaridades del proceso de regularización. No son procesos fáciles. Hablábamos del caso de los migrantes nicaragüenses, hablábamos también del caso de los migrantes transfronterizos, como la población Nove Buglé. Y la pregunta es esta: ¿por qué tomarse el trabajo de parte de Costa Rica, de todo el Estado, de hacer esto?
¿Y qué significa esto en comparación con la forma en que se está abordando el tema de la migración en otros países, como en Estados Unidos, en el mismo caso de Europa también, con los que cruzan el Mediterráneo? ¿Por qué tomarse este trabajo y no abordarlo de la forma que lo abordan en otros países? Muchas gracias por, César, dar el espacio de volver a preguntar sobre este tema, porque es fundamental. Costa Rica tiene una tradición y esa tradición es muy importante, pero más allá de la tradición, yo creo que la perspectiva humanista que tiene Costa Rica para abordar los temas tiene que salir adelante. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por buscar una mejor forma, nuestra forma de hacer las cosas. Y creo que esto no ha sido a través del conflicto o la confrontación, sino todo lo contrario, a partir de la integración. Y yo creo que esa es la diferencia en cómo Costa Rica trata a través de este decreto de integrar la inmigración versus, por ejemplo, Estados Unidos, que más bien cierra sus fronteras, levanta muros, refuerza la policía fronteriza. Ciertamente las fronteras deben de ser resguardadas, pero también desde esa perspectiva tenemos que entender que detrás de la inmigración hay un drama no solo humano, familiar y nacional. Y yo creo que desde esa perspectiva Costa Rica tiene una responsabilidad que creo hace bien en asumir. Sin embargo, quiero retomar acá una precisión a partir de las palabras de don Eduardo Navarro, y es que este decreto cubre, digamos, lo que queda de esta administración y diría unos meses de la próxima, con lo cual es un tema de política de gobierno y no un tema de política estatal. Y la diferencia es que la política estatal va más allá de una administración. Yo creo que aquí el gran reto es cómo logramos, a partir de medir las implicaciones y la trascendencia de este decreto, buscar una regularización mucho más permanente de estas poblaciones, entendiendo que los expertos que ustedes acaban de entrevistar todos coinciden en que es necesaria la mano de obra inmigrante, especialmente para la producción agrícola nacional, sin que se malentienda que, por supuesto, hay muchísimos nacionales que se dedican a labores agrícolas. Es más, recordemos que el sector agrícola es el sector que más trabajo genera en nuestro país. Por eso también las implicaciones que tiene este decreto en momentos donde el desempleo está alto, pero entendiendo también que le está costando mucho al sector agrícola las contrataciones para la recogida de los productos, o sea, en los picos estacionales. Yo quisiera aquí señalar también lo siguiente, si me permite, César, y es que es importante también relacionar este decreto con las implicaciones de la seguridad jurídica que se mencionaba para los trabajadores, pero también para los patronos. Recordemos que los patronos que contratan inmigrantes en situación irregular se exponen también a multas. Este decreto viene a solventar una de esos riesgos que tiene para el sector la contratación de inmigrantes que no están regularizados, al darle precisamente a estos migrantes una regularización temporal, que la gran pregunta del señor Navarro es cómo lograr sostenerlo en el tiempo. Y una última observación que me gustaría introducir aquí es también el tema del impacto que este decreto tiene en dos aspectos, en temas de poder tener un impacto en términos de la pobreza que sufren las poblaciones inmigrantes y el que podríamos precisar si ustedes así lo tienen a bien. Y el otro tema también es que viene a ser un instrumento de control del Estado para entonces entender cuántas personas están trabajando en qué sectores y en qué regiones del país. Gracias, Alejandro Barahona, analista internacional. Precisamente sobre lo que señala don Alejandro para la consulta a don Eduardo Navarro, si todavía nos acompaña vía telefónica, la importancia de que esto trascienda a más de una administración, don Eduardo. La dije yo, pero lo digo mejor. ¿Qué genera el que una iniciativa de estas no, o sea, solo sea para un periodo específico para un gobierno y que no sea una política más de Estado? Y el impacto de darles un trabajo bajo las condiciones regulares que deberían existir para estas poblaciones migrantes. Don Eduardo. Bueno, nos indican que don Eduardo ya no se encuentra. La consulta se la hago a don Guido Vargas, agricultor y de UPA Nacional, que nos acompaña acá en el set. La trascendencia de que esto no sea de solo un momento, don Guido, y que se pueda más dar como una política de Estado.
Sí, primero agradecer a todos los que han trabajado en esto a través del tiempo y que siguen esforzándose para alcanzar metas. Y sí, no deberíamos quedarnos como sociedad con una herramienta que no tiene permanencia en el tiempo. Y creo que esto hay que mejorarlo. Tenemos ya vía telefónica a Cinia Chávez, directora ejecutiva de El ICAFE. Buenos días, doña Cinia, gracias por atendernos. A lo largo de este momento, de este rato que hemos estado hablando de este tema, se ha puesto muchas veces el ejemplo justamente de del café como un sector que ha logrado pues, incorporar a los migrantes de forma regular a su trabajo. ¿Puede servir esto como ejemplo, el modelo del ICAFE y de las cosechas de café para otras producciones, otras cosechas que eventualmente entrarían dentro de este decreto? Muy buenos días, un saludo muy cariñoso para don Guido y particularmente hoy en el marco de la celebración del Día Mundial del Café y un marco que no implica una celebración de fiesta, sino una celebración reflexiva, y yo pienso que a través de las intervenciones tan interesantes en el tema migratorio. Y efectivamente, sí, en café, en donde tenemos una alta dependencia de la mano de obra inmigrante, hemos decidido ser mucho más imaginativos y buscar alternativas que se acomoden muchísimo a las necesidades del agricultor, pero también a las necesidades. Yo creo que este decreto ciertamente ha logrado una cosa muy importante. La primera de ellas es tener una mesa de discusión para colocar temas que, si bien, como lo han señalado ahorita los panelistas, están enmarcados dentro de una política de Estado, una política temporal, ciertamente empiezan a construir una ruta para una política de Estado, y yo creo que eso se debe mucho a la experiencia que hemos venido desarrollando en café, que ha culminado precisamente en alentar a que este tipo de legislaciones particulares expresen la oportunidad de regularizar. Yo, a diferencia de lo que han afirmado algunos de que los costarricenses no quieren recolectar café, tengo una visión un poco distinta, porque me parece que al tener nosotros estacionalidad y regionalización, lógicamente el costarricense no va a tener la misma facilidad para trasladarse a Cotobruz dejando su casa y su arraigo local. Entonces eso le pone una limitación que el inmigrante no la tiene, porque casualmente él ha venido y no tiene ninguna dificultad de trasladarse a las diferentes regiones cafetaleras, porque es precisamente eso su condición, y viene en ese periodo porque sabe que además puede obtener una utilidad significativa en el ingreso de su familia para el resto del año. Entonces, no es que esté justificando a los costarricenses, sino que deberíamos tener una compensación adicional a la diferencia que genera la temporalidad en la recolección de cultivos, que no así en la mano de obra estable, en donde el sector agropecuario de este país es el único que dinamiza la economía rural, y eso no lo podemos perder de vista a la hora de conversar estas dos cosas, porque a veces somos injustos en decir que no queremos incorporarnos a las actividades del campo, cuando en realidad una gran masa de hombres y mujeres costarricenses lo están, y lo están bajo un esfuerzo enorme, trabajando todos los días en el campo, y que nos permiten alimentarnos 3 veces al día, y eso se debe a ellos, a los agricultores de Tierra Blanca, a los agricultores de Zarcero, a los hombres y mujeres que cultivan en el Valle Central, en el Valle Occidental, en todas las regiones. Entonces, eso para comprender muy bien por qué nosotros cuidamos tanto la mano de obra inmigrante, y eso es porque ellos han venido a suplir esa necesidad que tienen los productores y productoras de café, y lo hacen bien, y para ellos representa una utilidad significativa. El construir mecanismos alternativos que tienen que ver con la estabilidad de sus familias, como han sido los proyectos de las Casas de la Alegría para garantizar a los niños y niñas de las madres recolectoras temporales un espacio en donde puedan ser cuidados con atención y respeto, ha sido un referente que el sector cafetalero ha implementado con enorme dificultad, porque no es que estemos pasando en las mejores condiciones de ingresos, pero sí sabemos en nuestro entendimiento de economía solidaria que tenemos que acometer este tipo de acciones. De la misma manera, la búsqueda, como muy bien lo puntualizó don Guido, el cuidado de carácter social para la seguridad social de esta mano de obra recolectora, en donde no existiendo una relación laboral con el productor de la finca, sí el sector cafetalero se ha abocado a buscar una alternativa que garantice que estas personas puedan tener la atención médica cuando eso sea necesario.
Entonces, sí, a la pregunta que usted me hace, si Café de Costa Rica puede convertirse en un referente nacional, yo creo que sí. Todos nos preocupamos muchísimo con el tema de la competitividad y la rentabilidad, y sabemos que cuando hacemos acciones como estas representan siempre un gasto adicional, y en algunos cultivos la verdad es que no lo da. Y es aquí cuando el Estado, con una política social de intervención a ciertas actividades, tiene que convertirse en parte. Nosotros tenemos que dejar de pensar que el tema es únicamente para el sector privado, porque en el sector agropecuario los productores y productoras somos evidentemente pequeños. Y entonces aquí es cuando el Estado también tiene un rol de responsabilidad a acometer, que permitiría un fluir muy conveniente para la economía de este país, especialmente para la dinamización de las economías rurales. Doña Cinia Chávez, directora ejecutiva de ICAFE, señalaba a Eduardo Navarro anteriormente, que estuvo vía telefónica, que considera que uno de los detalles que deberían aclararse de este decreto es la diferencia entre el migrante temporal y el que permanece por más tiempo, y que si no se da eso podría acarrear algunas responsabilidades para el patrono, para quien contrata. ¿Usted considera, si ha tenido la oportunidad de detallar ese decreto, que podría ser algún aspecto negativo que debería aclararse en este decreto? Yo creo que no podemos enfocarlo desde el punto de vista negativo, sino más bien de una oportunidad de mejora. Y claro, tiene que estar siendo analizado desde una perspectiva superior como política migratoria. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos que dejar de ser, de intentar segmentar todo bajo ciertos patrones, aunque no se acomoden a la realidad, porque la verdad es que la realidad canta bajo un tono diferente, y nosotros tenemos que acomodarnos a ese tono de canto. Y yo creo que aquí es muy importante, por eso yo no descalifico ni para nada considero que sea negativo la emisión de este decreto, al contrario, yo creo que es una ventana de oportunidad no solo para generar experticia a lo largo de estos 2 años que nos quedarán, y empezar a construir un capítulo para la mano de obra inmigrante que tenga que ver con el sector agropecuario en sus diferentes acepciones, porque también eso es otra cosa, hay una intención normal de querer homogenizar, y la verdad es que aunque tenemos la transversalidad de estar en el sector agropecuario, muchas actividades tienen condiciones y características muy diferentes y tienen que ser contempladas si estamos dispuestos a aportar para que el país dé un paso adelante y no un paso atrás. Yo creo que quienes estamos, aunque sea temporalmente, ejerciendo política pública, tenemos esa gran responsabilidad. Por lo menos desde la perspectiva cafetalera, a nosotros nos parece muy importante que se apoye al recolector inmigrante de café, que podamos darle algún estatus, y ojalá que abaratemos las condiciones, porque si bien $60 para muchas personas no significa mucho, para otros productores sí, y que esto no se vaya a convertir en una limitación para poder regularizar esa mano de obra. Pero en todo caso, a mí me parece que lo que deberíamos es apuntar más hacia el aspecto positivo más que al negativo. ¿Podría servir, doña Cinia, el modelo del ICAFE eventualmente para aplicarlo a otras actividades agrícolas? Usted, como bien lo decía, el ICAFE ya ha venido haciendo esto durante muchos años. Sí, yo creo que los modelos hay que ir acomodándolos exactamente dependiendo del cultivo, porque en el caso específico de café, el proceso de recolección no genera relación laboral, en el tanto, como bien lo ha dicho don Guido con unas palabras hermosísimas, no hay nada más libre que un cafetal en el periodo de recolección. Y yo siempre eso lo digo porque la verdad, el recolector hoy está en una finca, mañana decide irse a otra porque está mucho mejor en condiciones de maduración o porque ofrece mejores características y se van. Entonces, eso no ocurre en algunos otros cultivos. Entonces, esto ha facilitado para que nosotros construyamos bajo una chaqueta a la medida de lo que es el proceso de recolección de café, reconociendo cómo podemos hacer uso de lo que hemos llamado sostenibilidad de la actividad. Hemos hecho propuestas como sector al gobierno de la República, que culminó precisamente con lo que mencionó don Guido, con la ley del FONASCAFE, que tiene todo un capítulo para la sostenibilidad cafetalera, y que lo primero que acomete es el tema de la seguridad social, porque a nosotros nos importa, y era cómo resolverlo para que esto no resultara una imposición al productor ante un manejo de una mano de obra que es difícil de poder controlarla en una relación, a diferencia de lo que es el plan agropecuario. Y entonces hicimos una propuesta legal que se acomodara a esas condiciones, en donde desde luego hay acciones de gestión que tienen que ser tripartitas y que involucran las acciones de carácter social del Estado. Pero habrán otros cultivos que no necesariamente tienen esa condicionalidad, pero que requieren mano de obra migrante y podrían proponer condiciones particulares que les favorezcan, porque aquí
vuelvo a insistir, el tono del canto tiene que ser positivo. Nosotros lo que tenemos que tratar es de buscar cómo mejoramos la identificación de esas personas, que no se vayan a convertir en un problema social, que no vayan a venirse confundidos entre que dicen que son mano de obra recolectora y no lo son, o vienen a trabajar en el campo y no lo es. Y eso también el Estado tiene, que asumir esa responsabilidad, porque después todos reclamamos seguridad social como primer aspecto de reclamo al Estado. Entonces, ¿verdad? Son las combinaciones. Pero a mí me parece, y claro, yo me siento muy orgullosa del sector cafetalero porque hemos sido propositivos. Hemos buscado cómo solucionar los problemas, cómo ayudar en conjunto para que en una visión integral estemos comprometidos con el desarrollo del país. En lo que hemos hablado nosotros de la lógica de la sostenibilidad del café, y que tiene que ser vista desde el plano económico, ambiental y social. Doña Cinia Chávez, directora ejecutiva de ICAFE, la interrumpimos porque ya casi tenemos que cerrar y tenemos acá al invitado Guido Vargas, agricultor, productor de UPA Nacional. Muchísimas gracias. Encantada. Un abrazo cariñoso para todos. Buen día, gracias. Igual, doña Cinia. Don Guido, un cierre rápidamente. Sí, doña Cinia mencionó un capítulo social importantísimo para Costa Rica bajo estas condiciones. Y nosotros como agricultores y desde UPA Nacional, desde que se empezaron a discutir sobre los tratados comerciales, dijimos que era muy importante un capítulo social para América Central en épocas de apertura. Entonces, sí, Costa Rica es pionera en el mundo en esta dirección. Muchísimas gracias a don Guido Vargas. No, muchísimas gracias a los dos. Gracias. De la Unión de Pequeños Agricultores UPA Nacional. Sí, señor. También a quienes nos acompañaron, a Alejandro Barahona, analista internacional, a doña Cinia Chávez, directora ejecutiva de ICAFE también. Sí, a Eduardo Navarro de la Comisión Interinstitucional de Atención al Migrante, y reiterar que invitamos a jerarcas de Migración y Extranjería y del Ministerio de Agricultura, pero declinaron en participar acá en vivo en el espacio de la revista y están atendiendo en este momento a la prensa precisamente sobre consultas relacionadas al tema, pero no quisieron participar en vivo. Tendremos más información sobre esto en nuestras ediciones de las 5:30, de las 12 en Costa Rica Radio, 5:30 y 8 de la noche acá en 13 Costa Rica Televisión. Buenos días. Buenos días.